Bueno, hace 8 días, en nuestro mensaje anterior, estuvimos abarcando el capítulo 4 del libro de Efesios. ¿Sí recuerda? Estábamos hablando de la nueva vida en Cristo, un mensaje bastante edificante. Si usted no vino o no pudo verlo, pues ahí está la repetición en las plataformas virtuales. La nueva vida en Cristo, vimos que es una exhortación a los cristianos, a los creyentes, y entonces encontramos deberes cristianos y mandamientos. Es lo que venimos estudiando durante 2 o 3 domingos. También encontramos que al estudiar la historia bíblica, notamos que así como los creyentes del primer siglo obviamente fueron guiados, instruidos y amonestados, también en el tiempo del Pentateuco, también el pueblo de Dios fue fuertemente amonestado. ¿Cuántos saben qué es el Pentateuco? Correcto, cuando hablamos de Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se entiende por el Pentateuco. Realmente es un conjunto de libros llamado también Torá, en la tradición hebrea, lo que significa introducción o ley. Así que continuando con nuestro estudio bíblico acerca de los deberes cristianos, el Señor nos permite hacer una exposición el día de hoy. Así que el mensaje que el Señor nos ha permitido tiene un título que dice ¿cómo? Amonestación contra costumbres paganas. Entonces, como siempre, pues vamos a darle base bíblica a nuestros mensajes. Así que si usted como buen cristiano trae su Biblia, puede abrirla en el Deuteronomio, que es el 5.º libro de la Biblia. Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14. Si no trae su Biblia, pues aquí les facilitamos los versículos en el monitor, pero es recomendable que cada cristiano tenga su propia escritura. ¿Ya están ahí? Muy fácil llegar a Deuteronomio. Bueno, entonces dice amonestación contra costumbres paganas. Vamos a leer del versículo 9 al 14. Dice: cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Versículo 12: porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones el Señor tu Dios te echa delante de ti. Versículo 13: perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, ¿qué pasa? Oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Gracias al Señor por su palabra. Entonces vamos a ir al desarrollo de nuestro mensaje. Son apenas 5 versículos que vamos a estudiar el día de hoy, pero que contiene bastante información. Usualmente predicamos siempre en el Nuevo Testamento, pero encontramos que en el Antiguo Testamento también realmente hay mandatos, hay estatutos, y realmente hay bastante para que nosotros podamos exponer realmente la palabra de Dios. Entonces, primero que todo, ¿qué es la amonestación? ¿Qué entendemos por amonestación? Un llamado a atención. La amonestación es una advertencia, una exhortación basada en los principios realmente de la palabra de Dios. No se basa realmente en la opinión o el criterio humano, porque muchas veces tenemos criterios propios, criterios humanos que son respetables, pero realmente la amonestación está basada en los principios, en la palabra de Dios. Por eso siempre en cada situación encontramos qué dice la Biblia acerca de esa situación. Estábamos leyendo que obviamente estas naciones el Señor las exhorta, ¿para qué? Para que no practiquen costumbres paganas. Entonces eso es realmente la amonestación. ¿Pero qué son las costumbres paganas? Las costumbres paganas son las tradiciones o que se refieren a las prácticas espirituales y religiosas arraigadas en el politeísmo. Hoy estoy utilizando unos conceptos bíblicos, teológicos. ¿Cuántos saben qué es el politeísmo? ¿No lo saben? Pues ya. La creencia y la asistencia y adoración de múltiples dioses. Eso es realmente el politeísmo. El cristianismo es catalogado como una religión monoteísta. ¿Qué significa monoteísta? Que cree en un solo Dios. Entonces, así que durante la exposición de este mensaje tengamos presente la amonestación en contra de las diversas prácticas espirituales, los múltiples dioses, que es el politeísmo, y los ritos paganos. Entonces volvemos a Deuteronomio
capítulo 18, versículo 9, dice: cuando entres a la tierra que el Señor Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer las abominaciones de aquellas naciones. Esto obviamente se refiere realmente a las costumbres paganas y ocultistas de las naciones cananeas que habitaban en la tierra y que el Señor le daría ¿a quién? Al pueblo de Israel, pero le está dando una advertencia antes de introducirlos en esa tierra prometida, y es que no aprendan realmente pues a hacer las abominaciones, porque realmente pues hoy en día podemos aprender tanto lo bueno realmente como lo malo. Un niño, ponemos el ejemplo, un niño pues es muy vulnerable y puede aprender lo bueno o puede aprender lo malo, pero realmente pues siempre debemos optar por lo bueno. Pero lamentablemente, como en ese tiempo y como el día de hoy, estamos en un mundo donde a la gente, a lo bueno que llaman malo, y a lo malo lo llaman bueno. Estamos en una generación, y tal vez posiblemente en ese tiempo, pues por eso el Señor les está dando esta advertencia realmente pues a estas naciones. Entonces claramente encontramos que es una amonestación para el pueblo de Israel, pero que nosotros podemos tomarlas obviamente como ejemplo realmente. Esta amonestación realmente hace parte de los preceptos de la ley, son unas leyes morales. Recordemos que las leyes morales siguen vigentes en la actualidad para el pueblo cristiano, sigue siendo una amonestación para nosotros los creyentes, en comparación a las leyes ceremoniales que obviamente pues ya no rigen para este tiempo. Un ejemplo como el guardar las fiestas, el tema de los diezmos, el tema de los sacrificios, son leyes que ya a nosotros realmente pues no nos abarca y que no debemos cumplir. Pero las leyes, realmente las leyes morales nunca han dejado de ser, son un llamamiento del Señor, una exhortación, un mandato, una amonestación. ¿Desde cuándo? Desde tiempos bíblicos antiguos allí el Pentateuco. Deuteronomio 18:10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. Entonces, cuando dice que no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, habla de una práctica abominable de quemar a sus hijos. ¿Existía esto? Realmente existía. Vamos a dar un ejemplo bíblico. Recuerde que procuramos siempre dar una base bíblica a lo que estamos exponiendo. Entonces vamos a encontrar un ejemplo en la Biblia de alguien que pasó o que quemó a sus hijos realmente en el fuego. Y uno dice: pero ¿cómo puede ser esto posible? Pues realmente por eso está ahí la exhortación, o está plasmado en la historia bíblica. Vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 16, versículo 1. Dice: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz, ¿era de cuánto? De 20 años. Imagínense un peladito a los 20 años reinando. Y reinó en Jerusalén 16 años. Pero mire lo terrible: y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, como su padre David. Cuando usted lee en Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, encontramos la historia de los reyes, y paradójicamente encontramos que la mayoría de reyes hicieron lo malo delante de Dios. Fueron muy pocos reyes los que obedecieron realmente a Dios. Entonces dice que este rey, no fue la excepción, dice: no hizo lo recto ante los ojos del Señor, o sea que realmente estaba haciendo lo malo. El problema en estos tiempos realmente es que muchos creyentes no estamos haciendo lo recto delante del Señor. Muchos que se llaman pastores realmente pues no están haciendo lo recto delante del Señor. O sea que la historia tristemente se sigue repitiendo cuando tenemos una evidencia bíblica. Qué bueno que todos nuestros gobernantes, nuestros reyes, nuestros presidentes pues pudieran tener conocimiento de la palabra y realmente aplicarlo. Ahí sí se cumpliría lo que dice la palabra, que cuando el justo gobierna, el pueblo realmente se alegra. Pero encontramos hoy en día gobiernos que han sacado realmente a Dios por completo sus vidas, han sacado las leyes morales, han impuesto realmente lo que el mundo quiere hacer. Entre eso pues la ideología de género, la legalización del aborto, la legalización de la marihuana y muchas cosas que encontramos hoy en día que pues realmente a la larga lo que está haciendo es realmente pues dañar la sociedad. Necesitamos, si los gobiernos actuales se acogieran a Dios, a la Biblia, pues tendríamos realmente un mundo muchísimo mejor. Segunda de Reyes 16:3 dice: antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún, ¿qué hizo? Hizo pasar por fuego ¿a quién?
a su hijo. O sea que este rey hizo lo malo delante de Dios y quemó ¿a quién? A su hijo. Usted se puede imaginar esa escena tan macabra de pasar a su hijo por el fuego. Pues uno escasamente pasa el pollo asado, ¿cierto? Algo por el fuego, lo chamusca ahí. Pero pasar a su hijo por el fuego es algo realmente terrible. Es realmente una práctica bastante pagana que realmente Dios condena. Aunque en estos tiempos, pues realmente esa práctica ya no es común, pues sí encontramos otro tipo de prácticas que vamos a ir viendo a lo largo de este mensaje. Entonces dice que este rey hizo pasar a su hijo por el fuego según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó delante de los hijos de Israel. O sea que ellos omitieron lo que el Señor les había dicho en Deuteronomio, que no aprendieran estas prácticas realmente paganas. Y las prácticas abominables se refiere realmente a la práctica pagana de los que habitaban en Canaán, de sacrificar realmente a sus hijos y a sus hijos quemándolos vivos en el fuego. Como forma de adoración y ofrenda a su dios falso Moloc, un dios que había realmente allí en tiempos antiguos. Entonces los israelitas debían evitar al máximo aprender estas prácticas abominables para poder entrar en la tierra prometida. Y todos conocemos que entraron obviamente en la tierra prometida, pero siguieron arrastrando muchas costumbres paganas. ¿Hasta cuándo? Pues hasta el día de hoy, hasta el tiempo presente, encontramos muchas prácticas paganas. Segunda de Reyes 16:4 dice: asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces vamos a Deuteronomio 18:10 nuevamente. Dice también allí el texto, dice que no haya también quien practique adivinación. Esta práctica pagana sí sigue vigente y aún con más fuerza en este tiempo, y lamentablemente como parte de la apostasía, parte del engaño, se ha metido en muchas iglesias que se dicen llamar cristianas. Encontramos hoy en día la adivinación dentro de las iglesias cristianas. Qué paradójico y qué triste es esta realidad. La adivinación realmente se refiere a la práctica de buscar el conocimiento del futuro o del oculto a través de medios sobrenaturales que no provienen de Dios. Y voy a hablar con nombres propios. Hay una iglesia acá en Bogotá y en muchas partes del mundo que se llama la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. Ellos practican la adivinación ocultándola y presentándola como profecía, como si fuera bueno. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Es la adivinación. O sea que ellos están practicando esas prácticas abominables que el Señor realmente está prohibiendo allí desde el Antiguo Testamento. Pero como la gente tiene comezón de oír, la gente quiere conocer el futuro, la gente quiere que le adivinen, que le hablen bonito, entonces dejan de lado la palabra y van a que les hablen de estas profecías. ¿A dónde? Al oído. Y la gente dice: no, es que a mí Dios me dijo, a mí Dios me habló y me prometió marido, casa, carro y beca y una cantidad de cosas materiales que no están alineados realmente con la palabra de Dios. Si usted recuerda, hace 15 días estábamos hablando de la condenación de los falsos profetas, donde basamos nuestro mensaje en las falsas profecías que le dieron al ya fallecido Miguel Uribe. Realmente esas falsas y mentirosas profecías están catalogadas como adivinación. Entonces veíamos hace 15 días que varias profecías que le dieron al doctor Miguel Uribe realmente pues no se cumplieron, porque eran profecías de vida, o sea que estaban adivinando, estaban vaticinando realmente un futuro que realmente pues vimos que pasó todo lo contrario. Entonces eso se conoce como la adivinación. La adivinación no solamente es pensar, ir a un centro de ocultismo donde hay un brujo, un medium o una pitonisa de allí con una bolita y con cosas de ocultismo y te adivinan el futuro, porque pues encontramos que en muchas partes, en muchas localidades, en muchos barrios encontramos este tipo de sitios que practican la brujería. Pero lo más paradójico, lo más triste es que esa brujería, esa adivinación está hoy en día en muchas congregaciones, en muchas iglesias, y vuelve y digo, lo justifican como si fuera bueno y lo llaman realmente profecía, cuando realmente encontramos que es adivinación. Y en eso pues somos claros y reiteramos muchas veces, porque encontramos en la palabra, que lo estudiamos hace también un par de semanas, en Hebreos capítulo 1 versículos 1 y 2, donde habla de que Dios en otro tiempo, ¿cómo hablaba a los padres? Por los profetas. Pero en ese tiempo, ¿cómo habla Dios? Por la palabra. O sea que la palabra está completa.
Y recuerden, ¿queremos escuchar la voz de Dios? ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra. ¿Queremos hablar con Dios? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Pedir una cita con el pastor? No, tenemos que orar. Es la forma más sencilla que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra de Dios. Así que no solamente la iglesia ministerial, sino muchas iglesias ya no centran su mensaje en la predicación del evangelio, sino en shows de entretenimiento, adivinación y en falsas profecías. ¿Sí está aconteciendo esto o yo estoy inventando? No, es realmente lo que tenemos y es vergonzoso, y por eso muchas personas a veces no quieren venir realmente al evangelio, a Cristo, porque el evangelio se ha distorsionado de una manera terrible. Se centra ahora en materialismo, en el dinero, en los diezmos, en toda esta manipulación que realmente encontramos hoy en día. Una proliferación de falsos profetas y apóstoles, como lo dice la Escritura. Lo bueno es que la Escritura nos da esa garantía, esa evidencia. Cuando a mí alguien me confronta con estos temas, yo le digo, claro, usted tiene razón, porque la Biblia nos advierte acerca de esto. El problema es que los falsos profetas no advierten. ¿Por qué? Porque no les conviene. Pero la Biblia sí nos confronta acerca de esto. Veamos segunda de Pedro 2:1, para dar más genuinidad a lo que realmente estamos hablando. Dice segunda de Pedro 2:1: hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Imagínense, desde los tiempos del primer siglo, de la iglesia del primer siglo, ya el apóstol Pedro nos estaba anticipando que iban a venir falsos maestros, como habían habido falsos profetas. A lo largo de la historia bíblica siempre han existido. Y obviamente no podemos evitar que se acaben, pero sí podemos realmente confrontarlos por medio de la palabra de Dios. Pero mire lo que harán. Dice que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2 de segunda de Pedro 2 dice: y muchos, me aterra esta palabra cuando no dice y poquitos, seguirán sus disoluciones. Dice y muchos, o sea que muchas personas serán arrastrados por la mentira. Y hoy en día es paradójico que personas que eran cristianos, que eran creyentes en alguna vez, entonces no, yo ya no voy a la iglesia porque ya hay distorsión, unos dicen una cosa, otros otra cosa, la Biblia ha sido manipulada, y tienen sus propios argumentos, cuando realmente dejamos de lado realmente la palabra de Dios. Dice que muchos seguirán sus disoluciones, sus engaños, sus mentiras. Dice, por causa de los cuales el camino, la verdad, ¿será qué? Blasfemado. Ahí está. ¿Por qué la gente no quiere venir al evangelio? Porque el evangelio está siendo blasfemado por causa de los falsos profetas y de los falsos maestros. Pero gracias al Señor por las iglesias bíblicas, por iglesias como estas, donde el Señor nos permite hacer una exposición limpia y transparente realmente de la palabra de Dios. Por eso la Biblia dice, la mies es mucha, dice, mas los obreros son pocos. Pero habla de obreros aprobados, porque desaprobados, eso sí encontramos por montones, pero obreros aprobados realmente son muy pocos. Y gracias al Señor, porque pues creemos por la gracia del Señor que somos uno de esos obreros que el Señor nos permite realmente predicar realmente por transparencia. No lo hacemos por negocio, no comercializamos con la fe, estamos en contra de la teología de la prosperidad. Rotundamente lo hacemos por amor del Señor, lo hacemos porque es un llamado, porque creemos realmente en Dios y porque pues realmente tenemos que predicar la palabra de Dios, porque es un mandato en Mateo 28 donde dice: vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles, y lo que hacemos acá es enseñarles a través de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 2:3, para continuar con nuestra enseñanza, dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros. ¿Qué es avaricia? El amor desmedido al dinero. Ahí está la causa, está realmente la razón. Por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, o sea, con mentiras, como si fueran realmente verdad. Pero tranquilos, dice, sobre los tales ya de largo tiempo que pasa, su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Así que aquellos falsos pastores, falsos maestros, si no se arrepienten de su pecado, ya están en condenación. Y un día, tanto ellos como nosotros, todos vamos a dar cuentas delante de Dios, porque finalmente la Biblia nos habla del juicio, del trono blanco, del tribunal de Cristo, y un día todos, sin excepción alguna,
Todos vamos a ir delante del Señor allí a rendir cuentas. Y allí ya no va a haber excusas. Ay, Señor, es que yo me dejé de congregar, yo no iba a la iglesia porque es que con esos testimonios, esos pastores, Señor, imagínate. No vamos a tener excusa porque ahí está la palabra de Dios. La palabra de Dios nos advierte, nos amonesta, nos anima realmente pues a perseverar realmente en la fe, y más en estos tiempos que son catalogados según la Biblia como los últimos tiempos. Y dice que en los últimos tiempos pues habrá comezón de oír, que vendrá la apostasía, el engaño, la manipulación, las mentiras, los falsos profetas, los falsos maestros, que tomarán la piedad como fuente de ganancia. Y como nunca antes en la historia encontramos hoy en día cosas vergonzosas, pero es que son vergonzosas y no tanto del mundo, sino de personas que se dicen llamar creyentes, que se dicen llamar testigos del Señor, que sacan y recitan 1 o 2 versículos y realmente están haciendo cosas que la Biblia realmente no enseña. Cuando yo veo todo eso, yo digo, oiga, pero ¿de dónde están aprendiendo esto? De las naciones abominables, porque realmente ese no es el mandato de Dios. El mandato del Señor es ir y llevar las buenas nuevas de salvación, así de sencillo, y hacerlo de una manera correcta, de una manera decente y de una manera adecuada. Lo demás lo hace el Señor, porque finalmente el pastor no cambia vidas. ¿Quién es el que cambia vidas? Pues realmente es el Señor Jesús, por medio de su palabra, es el que cambia vidas. Usted puede venir a una iglesia, puede ser la mejor exposición, pero realmente el Señor Jesús es el que va a confrontar su vida, va a confrontar su corazón, y finalmente pues cada uno de nosotros tomamos una decisión, porque el Señor a nadie va a traer a la fuerza. No esperes que el Señor vaya y te ruegue, porque finalmente cada uno de nosotros tomamos la decisión. Pero cuando tomamos la decisión de seguirle, decirle: sí, Señor, yo reconozco que he pecado, que he fallado, que necesito de ti, Señor, apunta mi nombre en el libro de la vida, como lo dice Romanos 10, 9, 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Cuando un ser humano hace esa oración y vive de acuerdo a esa oración, que es conocida, digamos, como la oración de fe, pero no solamente es algo repetitivo, sino algo demostrativo, pues es cuando realmente Dios comienza a cambiar la vida de una persona. Y claro que Dios cambia la vida de personas, porque yo lo veo a la mayoría de ustedes y puedo dar testimonio, puedo dar fe de que obviamente Dios está trabajando con nosotros día tras día, y que procuramos ser mejores personas a la sociedad, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, porque realmente pues de eso se trata el Evangelio, lo que hablábamos hace 8 días de la nueva vida en Cristo. Continuemos. Deuteronomio 18:10. Dice el versículo allí, dice: no habrá tampoco, ya miramos que no habrá quien practique adivinación, dice, ni agorero. ¿Qué es un agorero? Alguien que tiende a pronosticar o anticipar desgracias por medio de la adivinación mentirosa. Todo esto del sortílego, agorero, está ligado a la adivinación. Un ejemplo: los falsos profetas que predicen que en este tiempo tratan de predecir o vaticinar catástrofes o la muerte anticipada de personas. Si lo escuchamos muchas veces allí en YouTube, ahí usted encuentra de todo. Hay predicadores que pronostican que va a haber un gran terremoto aquí, que va a haber una catástrofe allá, y a veces pues muchas cosas se cumplen, porque pues eso tiene que ver la adivinación. Y cuando se cumplen, pues ellos dicen: mire, si ve, el Señor a mí me lo mostró, el Señor a mí me lo reveló. Pues mentira, porque no es la forma como Dios habla. Un verdadero creyente, un verdadero pastor, una persona que es puesta por Dios, como habla, la Biblia dice y escrito está. Así de sencillo. La forma de descubrir a los falsos es obviamente la forma como ellos se expresan. Entonces la manera correcta es: la Biblia dice y escrito está. Pero cuando alguien dice: a mí Dios me dijo, a mí Dios me habló, pues ya tenga muchísimo cuidado, porque posiblemente es un falso profeta y posiblemente le va a vaticinar, le va a adivinar y le va a dar una falsa profecía como si fuera realmente de parte de Dios. También tiene que ver con los agüeros. Ahorita que se dicen, ya mañana es septiembre, ¿no? Dice que de septiembre se siente
diciembre. Entonces, el ejemplo en las fiestas decembrinas que se aproximan, se utilizan todo tipo de prácticas y elementos para traer buena fortuna o prosperidad durante el resto del año, ¿cierto? Como correr con una maleta alrededor de la cuadra, o utilizar ropa interior amarilla, ¿para qué? Para tener abundancia, o la espiga con arroz, ¿cierto? Con lentejas, granos, para que no falte el alimento en casa durante el año. Todo eso puede parecer muy bonito, pero simplemente son agüeros, y la Biblia está en contra de las personas que practican esto. O tener detrás de la puerta la mata de sábila ya con la herradura. ¿Sí han visto casas donde está la mata de sábila con la herradura y una cinta azul? No, la sábila es muy buena y tiene bastantes propiedades, y la podemos utilizar como una planta medicinal, más no colocar nuestra fe en que si hay cierto artículo entonces va a haber prosperidad. Y cientos de elementos realmente de agüero, los cuales se les atribuye un poder. O que no pasar por debajo de una escalera porque es un mal presagio. ¿Se ha visto? No pase por debajo de la escalera, porque al pasar por debajo de la escalera con su forma triangular se estaría profanando lo sagrado y se estaría invocando al diablo. Entonces a veces usted puede escuchar eso, que hay una escalera recostada en alguna casa y alguien le dice no pase por ahí, y la gente pues inmediatamente pasa por ahí. Continuemos. Deuteronomio 18:10. Aparte de la prohibición de practicar la adivinación, los agüeros, también dice ni sortílego. ¿Qué es un sortílego? ¿A qué nos suena eso? A suerte, claro, estaba ligado a la suerte. Entonces está asociado a la suerte y al azar. También tiene que ver con la adivinación, con el vaticinio, realmente, o pronosticar algo por medio de la suerte supersticiosa. Un ejemplo, el que compra el baloto, el chance, la lotería. Ay, pastor, pero no tiene nada de más. Tranquilo, pastor, que si me gano el baloto, yo vengo y le ayudo a la iglesia con una... No, mejor guarde su donativo, guarde sus buenos deseos, pero realmente no compre realmente nada de esto. A veces nos suele pasar, y a mí me ha pasado, que a veces nos ofrecen las rifas, ¿cierto? Las rifas que son con carácter como de contributivo, que es que la señora tuvo un problema, entonces... Y me pasó hace como unos 6 meses, y llegué a la empresa y aparentemente uno de los guardias de seguridad tuvo una calamidad y estaban haciendo una rifa. Yo realmente la pagué por colaborar, más no por ahí dejé el papel y no sé si me lo gané, no sé si perdí, nunca averigüé. Pero realmente es muy distinto a la persona que está gastando sus ingresos en el baloto, obviamente en el chance. Y sí, hay personas que se han ganado obviamente la lotería y el baloto, ¿cierto? Pero obviamente, y tienen mucho y pueden ganar dinero, pero la Biblia dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si su alma se va a perder? Pero ¿qué pasa? Quien practica este tipo de rifas, de juegos de azar, realmente está omitiendo lo que el Señor ha establecido desde tiempos antiguos. Quien practica esto realmente está desplazando su confianza en Dios y colocándola realmente en los juegos de azar. Porque las personas que practican esto tienen su esperanza en ¿qué? En ganarse en el baloto, ¿cierto? Y hay personas que le invierten mucho dinero al chance, al baloto, a las loterías, y obviamente dicen: no, es que yo, y sueñan, y yo si me gano la lotería, entonces voy a ayudar a mi familia y voy a hacer eso, y tienen buenos deseos, pero realmente encontramos que es una práctica que está realmente prohibida. Esperamos que ninguno de los cristianos de esta congregación pues realmente practiquen realmente eso. Si algún día consiguen dinero y se van de la iglesia, ya sabemos por qué fue, pero esperamos de que no sea así, porque realmente pues aquí los amamos, pero también les exhortamos realmente en amor. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar realmente en Dios. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6. Dice: fíate del Señor Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. O sea que la misma Biblia nos enseña que debemos colocar nuestra confianza ¿en quién? ¿En el familiar que tiene dinero? ¿En el dinero, en la cuenta que tenemos? No, en el Señor. Él es realmente nuestra confianza. ¿Sí estamos aprendiendo algo el día de hoy en esta enseñanza? Gloria a Dios, qué bueno. Recuerde que lo que dice Santiago 1:22, no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Continuemos de Deuteronomio capítulo 18 versículo 11. Aparte que el Señor prohíbe a los agoreros, a los adivinos, también dice: ni encantador. ¿Qué sería encantador? Ahorita me dice: pastor, usted es un encanto. No se refiere realmente a eso.
es la práctica de la hechicería o la magia con propósitos engañosos. Como recuerdan los magos de Egipto, los hechiceros, ¿cuánto recuerdan las 10 plagas de Egipto? La hemos visto de pronto la película, hemos leído, y realmente encontramos que la manipulación es catalogada como brujería. Veamos un ejemplo de lo que le estoy diciendo de las 10 plagas de Egipto. Éxodo capítulo 8, versículo 7, dice: y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos. O sea, cuando ellos vieron las plagas, ¿cierto?, por mano de Moisés y de Aarón, ellos procuraban hacer lo mismo. No era que Moisés y Aarón estuvieran haciendo hechizos, ellos tenían obviamente el poder realmente de Dios, pero ellos por medio de la brujería, de la hechicería, trataban de hacer lo mismo, de encantar. Entonces realmente dice que hicieron venir ranas también sobre la tierra de Egipto. Ellos dicen: nosotros también podemos. Y muchas de las plagas trataron realmente de hacerlas por medio de los encantamientos. Hoy en día es muy recurrente ver falsos pastores hechiceros, y suena feo, pero realmente la verdad, encantadores haciendo supuestos milagros. Uno de ellos, aquí tengo una imagen, es Diony Báez. Es un falso profeta que convirtió presuntamente el agua en vino usando engaños. ¿Para qué? Para encantar a sus seguidores. Ahí lo puede ver usted en las redes sociales. Lo hizo alguna vez y muchos: wow, este es el profeta de Dios. Mire, el milagro que Jesús hizo, también nuestro profeta Diony Báez lo hizo. Eso se llama brujería, se llama hechicería. ¿Qué tanto hacer algo con mezclas, con químicos, con vainas para poder cambiar el aspecto del agua? Eso es lo que realmente hacen hoy en día. O otros que hacen llover polvo de oro. ¿Sí ha visto las iglesias que ahora hacen llover polvo de oro? Pues qué fácil es echar en los ductos del aire acondicionado escarcha y prender el aire acondicionado. Y la gente dice: ay, mire, gloria a Dios, la escarcha, la gloria de Dios. No, eso es un engaño, eso es una mentira, eso es manipulación. Eso realmente es un hechizo que están haciendo realmente ellos. Y lo más triste es que la gente llora de emoción. Aquí está Dios, la nube de Dios. Hay de pronto una nube, o de pronto neblina, y entonces ya asumieron de que era la nube de Dios, la Chequina, y muchos lloraron por eso. Pero no lloran cuando un predicador bíblico les habla con la verdad. Ahí sí no lloran, ni siquiera se mosquean. Antes se molestan cuando los predicadores hablan la Biblia. ¿Para qué tanta Biblia? No hay que ser tan legalistas. Bienvenidos los mensajes de prosperidad, los mensajes humanistas, porque es que nos gusta que nos hablen bonito. Pero cuando se les habla la verdad, la gente, ¿qué va a pasar? Que las iglesias que predican la verdad se encuentran realmente vacías, porque la gente no quiere el verdadero evangelio. Y no es que tengan nada en contra de las iglesias grandes, porque qué bueno que una iglesia pueda crecer, pero tristemente las iglesias grandes de multitudes han caído en el engaño, en la hechicería, en la mentira, en la manipulación, y son shows donde la gente se siente bastante bien. Y hablo con personas que van a ese tipo de iglesias muchas veces, y la respuesta es: no, es que ya me siento bien. No, a ver, yo no vengo a la iglesia a sentirme bien, yo vengo a la iglesia a ser estorbado por la palabra de Dios, a ser exhortado, amonestado, porque realmente ese es el propósito de Dios. Y esperemos que el Señor ojalá permita que podamos siempre predicar este tipo de mensajes. Recuerde que en esta congregación el 90% de los mensajes que el Señor nos permite, ¿qué son? ¿De palmaditas? No, son de exhortación y de amonestación. Mateo 24 nos dicen: porque se levantarán falsos cristos, esto lo dijo el Señor Jesús, y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. O sea que el Señor Jesús estaba anticipando de que esto que estamos viendo en estos últimos tiempos pues tenía que suceder. Pero mire, dice: de tal manera que engañarán. O sea que toda esa manipulación, todo eso que estamos viendo en esos tiempos, el propósito ¿cuál es? Engañar, y aún si fuere posible a los escogidos. Miren hasta dónde va el grado de maldad y de perversidad. Así que no se deje fascinar, no sea emocionalista, no sea almático, sea una persona espiritual. Porque por mucho tiempo nos dejábamos mover por las emociones. Ay, qué alegría, y es que me siento lógico. Pues se siente uno bien donde hay aire acondicionado, donde hay buenas sillas, donde hay buen sonido, donde hay una orquesta, donde hay buenos. Claro, pues cualquiera se siente realmente bien, porque el ser humano, lamentablemente el ser humano le gusta eso. A todos nos gusta sentirnos bien, ¿cierto? Un buen transporte, un buen carro, a todos nos gusta realmente sentirnos cómodos, pero las cosas espirituales no funcionan realmente de esa manera. Deuteronomio 8:11.
Entonces, aparte de encantadores de la prohibición, dice ni adivino ni mago. Pues ya lo vimos, realmente pues ya lo explicamos, pero dice ni quien consulte a los muertos. ¿Qué entiende cuando dice la palabra que consulte a los muertos? Esto está asociado a la nigromancia. ¿Alguien sabe qué es la nigromancia? No tiene nada que ver con los negritos, ¿no? Mire lo que es la nigromancia. Es la rama de la hechicería y la adivinación mediante la invocación de muertos, lo que tiene que ver con la magia negra, que consiste en la adivinación mediante el uso de vísceras de muertos o de animales y la invocación de espíritus requiriendo elementos como tierra, cementerio y huesos de muertos. Esto suena terrorífico, pero ¿pasa? Díganme ustedes, ¿sí pasa eso? ¿Suele pasar? Hay personas que van los días lunes a los cementerios y van con propósitos perversos y malos a hacer brujería, a extraer cosas de los cementerios para dañar a otras personas. No hay que creer en brujas, pero que las hay. Es el poder realmente del maligno. Hace un par de meses estudiamos, ¿recuerdan el libro de Tobías? Estamos estudiando los libros. ¿Alguien sabe qué son los libros apócrifos? Los libros apócrifos son los libros que no son inspirados, que no hacen parte del canon bíblico. Nuestro canon bíblico tiene 66 libros, mientras a diferencia de la Biblia católica, que tiene 72 libros. Esos libros de más, que ellos dicen que son los que son, que nosotros le quitamos, pero son libros apócrifos. Y los estudiamos alguna vez, si recuerda, uno a uno. Voy a citarle algo porque tiene que ver con esto de la magia, de la adivinación, de lo que le acabo de decir. Voy a citar algunos de los que ya citamos la vez pasada. Tobías capítulo 8 versículo 2. Lo cito, pero realmente para las personas que ven este mensaje no es un libro bíblico, es un libro apócrifo, pero lo usamos como enseñanza. Dice: Tobías se acordó entonces de lo que le había dicho Rafael. Recuerde que Rafael era el ángel que se le apareció a Tobías. Sacó de su bolsa el hígado y el corazón del pescado y los puso sobre las brasas en las que quemaba incienso. El olor del pescado no dejó acercar al demonio. Imagínense cómo olería ese pescado, que ni los demonios se acercaban por allá. Dice: y este salió huyendo por el aire hasta la parte más lejana de Egipto. Rafael fue y lo encadenó allá y volvió inmediatamente. Cuando lo estudiamos el texto, el contexto, y realmente encontramos que no es acorde a la palabra de Dios. Más adelante en Tobit 11:7 dice: Rafael dijo a Tobías antes de llegar a la casa de su padre: estoy seguro de que tu padre recobrará la vista. Porque recordemos que el padre de Tobías había quedado completamente ciego. Pero dice: úntale en los ojos la hiel del pescado. Este remedio hará que las nubes se encojan y desaparezcan de sus ojos. Tu padre recobrará la vista y verá otra vez la luz. Eso es lo que dice el libro de Tobías, que utilizaban los intestinos del pescado, ¿cierto? Y todas estas cosas, ¿para qué? Como brujería y como hechicería. Entonces por eso la gente está confundida, porque dicen: pero es que ahí está en la Biblia y mire, eso sirve y se puede hacer. Pero realmente hay que entender que son libros, como hablamos con don Germán esta mañana. Sí, la Biblia ha sido manipulada, pero encontramos que obviamente todo esto es manipulación, pues el Señor también ha permitido sacarlo a la luz y lo conocemos como los libros apócrifos o extracanónicos, que no hacen parte de nuestro canon bíblico. Gracias a Dios por el canon bíblico que tenemos, y obviamente el canon bíblico que tenemos es coherente. La palabra de Dios es coherente, es viva y es realmente eficaz. Y así haya habido manipulación durante la historia, pero Dios siempre ha permitido, porque es Dios y ha guardado realmente su palabra. A Dios no se le escapa nada de las manos y Dios realmente tiene el control. Entonces por ese motivo el libro de Tobías no hace parte del canon bíblico. Consultar a los muertos también está asociado hoy en día a la misa de los difuntos que practica la Iglesia Católica, o a consultarlos por medio de un medium. Entonces vamos a ver un ejemplo en la Biblia de alguien que consultó un espíritu de muerto. Me gusta que cuando abarcamos un tema, la misma Biblia nos ayuda a encontrar evidencia bíblica. Pero vamos a encontrar un ejemplo de alguien que consultó el espíritu de un muerto. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? Día 1. No, estos hermanos me están haciendo quedar mal. Los estudios bíblicos, ¿sí recuerdan? ¿Quién consultó una pitonisa? Saúl. Muchas gracias, hermano. Bueno, por lo menos, gloria a Dios, uno que saca la cara por los hermanos del discipulado. Entonces vamos a ver 1 Samuel 28, capítulo 3 al 25. Vamos a leerlo
rápidamente, no me voy a detener, ya lo hemos estudiado en nuestro estudio bíblico, lo hemos visto en otros mensajes, pero vamos a leerlo como evidencia, pero no vamos a detenernos mucho. Habla de Saúl y la divina de Endor, la pitonisa. 1 Samuel 28:3 dice: ya Samuel había muerto. ¿Quién era Samuel? Uno de los profetas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento. Ese era de los buenos, Samuel. Entonces ya había muerto Samuel, el profeta Samuel. ¿Recuerdan que Samuel a quién había ungido? No, hermanos, no, a David, claro. Dice: y todo Israel lo había lamentado y lo habían sepultado en Rama, su ciudad, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Hasta este punto de la historia, Saúl había hecho lo recto delante de Dios, porque dice que había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea que Saúl conocía la ley, Saúl conocía el Pentateuco, conocía la Torá por medio de Samuel, por medio de los profetas. Dice: se juntaron pues todos los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem, y Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Versículo 6: y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por los profetas. O sea, llegó un tiempo donde Saúl empezó a hacer lo malo y Dios ya no le hablaba. Qué triste es, o qué desgracia es cuando encontramos que Dios ya no nos habla. Y ahí usted dice: pero tenemos la palabra de Dios, pero la misma, porque la gente no tiene ese amor por la palabra de Dios. Dice: entonces Saúl dijo a sus criados, como Dios ya no le hablaba por su pecado, dijo: búsquenme una mujer que tenga espíritu de ¿qué? De adivinación. O sea que lo que él había hecho antes de sacar a los adivinos, ¿cierto?, ahora estaba cayendo en eso. Dijo: búsquenme una mujer que tenga el espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron: he aquí hay una mujer en Endor que tiene el espíritu de adivinación. Ellos conocían la bruja del pueblo. Usualmente a veces en los pueblos se conoce quién es el que hace las cosas malas, ¿no? Pueblo pequeño, infierno grande. 1 Samuel 28:8 dice: y se disfrazó Saúl. ¿Por qué se disfrazó Saúl? ¿Porque era el 31 de octubre? No, porque Saúl obviamente no podía ir como el rey, porque iban a decir: venga, pero si Saúl mismo prohibió la adivinación, sacó a los adivinos, entonces él tuvo que disfrazarse, engañar. A veces los disfraces son un engaño. Él tuvo que disfrazarse para poder ir a consultar realmente la pitonisa, porque pues Saúl era realmente un personaje conocido de la época. Todos sabían quién era el rey Saúl. Entonces imagínense Saúl yendo allá, pues él tuvo que ponerse disfraz para ir a hacer esto. Dice: y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Le tocó de noche, porque en el día pues obviamente, ¿cierto? ¿Sí se ha dado cuenta que a veces en la noche la gente utiliza las cosas para hacer cosas indebidas? Cuando la noche el Señor nos la dio como regalo, ¿para qué? Para descansar. Es un regalo y una bendición el poder dormir de noche. Dice: yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. 1 Samuel 28:9 dice: y la mujer le dijo: he aquí, tú sabes lo que Saúl ha hecho. O sea que aún la bruja, siendo adivina, cayó en engaño, porque no sabía inmediatamente que era Saúl. ¿Sí ve lo que hace el engaño? Engaño, imagínense, un ladrón robando a otro ladrón. Aquí estaba siendo esa mujer engañada. Dijo: ve aquí que tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué pues me pones tropiezo a mí en vida para hacerme morir? Donde Saúl se entere que yo estoy haciendo esto, pues simplemente me van a mochar la cabeza. Entonces Saúl le juró por Jehová. Cuando la Biblia dice que no juremos ni por el cielo ni por la tierra, ¿cierto? Es la prohibición de jurar. Dice la Biblia en el Nuevo Testamento que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Pero dice que Saúl le juró por Jehová, diciendo: vive Jehová, que ningún mal te va a venir por esto. La mujer entonces dijo: ¿a quién quieres que te consulte? Y él respondió: hazme venir a Samuel. Recordemos que Samuel ya estaba muerto, ya estaba enterrado. Dice: y viendo la mujer a Samuel, clamó en voz alta y habló aquella mujer a Saúl diciendo: ¿por qué me has engañado? Sí, ahí cayó en cuenta. Dijo: pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo: tranquila, no se lo diga a nadie, no temas, yo te voy a pagar muy bien, pero dime qué has visto. Y la mujer respondió a Saúl: he visto a dioses que bajan y suben de la tierra. ¿Qué estaba viendo esa mujer?
demonios. Era lo que estaba viendo. Dioses, porque dice que dioses que suben realmente de la tierra. El tema de la brujería, el tema del ocultismo es algo realmente oculto que está allí en la palabra de Dios desde el Pentateuco, prohibición hasta el día de hoy. Jamás se le ocurra ir a consultar a un adivino, a un medio, porque realmente eso trae abominación para con Dios. Y aquí dice la palabra que ella veía dioses. Obviamente está hablando de demonios que subían realmente de la tierra. Él le dijo: ¿cuál es su forma? Y ella respondió: un hombre anciano viene cubierto de un manto. Entonces Saúl entendió que era Samuel y, humillado el rostro en tierra, hizo gran reverencia. Este mensaje nosotros lo pusimos hace mucho tiempo. Si recuerdan, Andresito, estuvimos hablando acerca de este mensaje, porque realmente aquí hay dos posturas de esta narración. Obviamente hay los que dicen que sí realmente era Samuel, y hay otros que dicen que realmente era un demonio. Aquí la Biblia nos dice que Saúl entendió que era Samuel, y la Biblia sí habla realmente como dar a entender de que sí era Samuel. Y otros dicen que Dios lo permitió, pero realmente pues esto es un debate realmente teológico que hay entre muchos teólogos. Realmente unos dicen que sí era Samuel, y otros dicen que era un demonio. No vamos a desmenuzarlo por ahora, realmente por cuestión de tiempo, pero lo que estoy haciendo es asociar nuestro mensaje para ver la práctica pagana de las personas que consultan a los muertos, sea por medio de un brujo o por medio de la hechicería. Inclusive rezar a los muertos, lo que se conoce como la devoción a las ánimas benditas o almas del purgatorio. ¿Sí conoce eso? Muchas personas lo practican. Los días lunes en los cementerios locales las personas van, llevan presentes, sus velas, colocan agua, le rezan a los muertos, y es una práctica completamente prohibida. Inclusive las misas a los difuntos, que parece como tan inofensivo pagarle una misa a un muerto, la misa de los 9 días, la misa del mes, del año, de los 5 años, realmente es algo que está completamente prohibido. La Biblia dice que el que murió ya no tiene más parte en esta vida. Y por más rezos, por más indulgencias, por más que hagamos, ya no podemos cambiar la condición de la persona. Porque la persona, si murió en condenación, según Juan 3:16, 17, 18, Juan 3:36, la persona, si murió en condenación, ya no hay nada que hacer. Por eso el día de salvación es hoy. O sea, no debemos posponer nosotros nuestra salvación. Quería contarles algo. Ayer me pasó algo. Hace un tiempo conocí a un hombre que está en una situación aquí, vecino del barrio, muy joven, aproximadamente unos 35 años, John Stick, y él me contactó por medio de una persona porque tenía una situación, estaba metido en el trago, bastante mal. Yo fui a orar por este hombre, a predicarle la palabra de Dios, le estuve enviando mensajes, estuve pendiente de él, pero él nunca aceptó la invitación a la iglesia. Era una persona pues respetuosa, me escuchaba, permitía que oráramos por él, que les pusiéramos la palabra de Dios. Fui un par de ocasiones y realmente pues hacía más de 6 meses no había vuelto a saber de él. Ayer fui a comprar unos tamales para el desayuno, y allá donde venden los tamales trabaja el hijo de este joven, porque es la misma estampa de su padre. Entonces yo lo saludé, le dije: joven Stick, ¿cómo está? Le pagué los tamales, y cuando salí le dije: ¿me saludas por favor a su papi? Cuando me dijo: mi papi murió hace 6 meses. Y claro, yo quedé como en shock, porque había gente, y claro, yo, o sea, como que wow, ¿sí? Y yo esperé afuera, y él salió y me explicó que su padre, ciertamente un hombre muy joven, había muerto el 23 de diciembre a causa de un infarto. Qué triste que vemos ahorita, después de la pandemia, que se han incrementado los infartos. Entonces realmente el tema es que yo decía: ojalá este hombre haya podido ser salvo, porque tuvo una situación difícil. El Señor me permitió como pastor ir y hacer mi labor de predicar las buenas nuevas de salvación, y es un alma, y ojalá él se haya podido arrepentir, porque si no se arrepintió, qué triste es, murió en condenación. Eso no lo podemos saber, no lo puedo decir si sí o si no, pero solamente lo sabe Dios, y lo sabe realmente esta persona. Pero el día de salvación es hoy, así que no pospongamos nuestra salvación. No, pastor, más adelante, es que ahorita no tengo tiempo, es que yo no voy a cambiar de religión, es que yo no soy fanático, es que yo creo a mi manera. No, tú puedes creer a tu manera y respetar lo que quieras, pero realmente es lo que la Biblia realmente dice. Créalo o no, es lo que la palabra de Dios dice. Y como algunos dicen, si estamos equivocados, pues ¿qué perdimos? Pues nada, porque la Biblia nos ha enseñado a ser mejores personas, no perdimos nada.
en el caso de que fuera mentira la palabra de Dios. Pero si la palabra de Dios es la verdad, ¿qué va a perder las personas? Su vida, su salvación, lo van a perder todo. Así que no juegue con el tema de la salvación. Viva para Dios, entregue su vida, congréguese, viva la vida de Dios, sea un buen creyente, lea la palabra de Dios, ore. Y realmente pues esperemos en perseverancia, en fe realmente al Señor, pero no nos desanimemos a dejar de creer en Dios. Recuerde que lo peor que le puede pasar a un ser humano no es perder el baloto, es realmente caer en la desgracia de rechazar realmente al Señor. Porque el que rechaza, el que rehúsa creer, dice no verá la vida de Dios, sino que la ira de Dios está sobre él. Así de sencillo. Créalo o no créalo, es lo que dice realmente mi Biblia, lo que dice realmente la palabra de Dios. Continuamos, ya vamos concluyendo nuestra enseñanza del día de hoy. Deuteronomio 18:12. Dice: porque abominación para con el Señor nuestro Dios cualquiera que hace estas cosas que acabamos de desmenuzar, y por estas abominaciones el Señor nuestro Dios, ¿qué pasa? Que echa a las naciones de delante de ti. O sea que es una abominación para el Señor. ¿Qué es abominación? Es algo detestable para Dios, algo moralmente repugnante o profundamente ofensivo para Dios. Ese término se utiliza para describir actos, objetos e incluso actitudes que van en contra de la santidad de Dios, como la idolatría, la inmoralidad sexual, el orgullo, la hipocresía, la deshonestidad, el hurto, los homicidios y todo cuanto pecado, nos habla la palabra de Dios, son abominación delante de Dios. Deuteronomio 18:13, mire lo que termina diciendo: perfecto serás delante del Señor tu Dios. O sea que debemos buscar siempre la perfección, debemos buscar siempre la santidad. Y aunque somos seres humanos y muchas veces suele que nos podemos equivocar, siempre debemos volver realmente a Dios. Dios demanda a nosotros la perfección, se traduce como ser buenos y genuinos creyentes. Creyentes que no solamente son oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Miren lo que dice Génesis 17:1 en cuanto a la perfección. Dice: era Abraham de 99 años, así que no tiene excusa. No, pastor, es que estoy joven, o es que yo estoy muy viejo. No, dice: era Abraham de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso, anda de mí y haz lo que quieras. Eso es lo que entendemos hoy en día. Le dijo: anda delante de mí y sé perfecto. Y si se lo dijo a Abraham, que era el padre de la fe, pues cuánto más a nosotros debemos buscar la perfección delante de Dios. ¿Y cómo la encontramos? Aquí está, así de fácil, en la palabra de Dios. Ah, pastor, pero es que no tengo tiempo de leer la Biblia. Allá, ese es tu problema. Un día le vamos a dar cuentas a Dios. ¿Cómo que no tenemos tiempo? Si Dios es tan bueno, nos ha dado 8 horas para laborar, 8 horas para descansar, para compartir en familia, para salir un fin de semana con ellos, ¿cierto? Para celebrar el cumpleaños, bueno, todas las cosas que hacemos. Pues tenemos tiempo para escudriñar la palabra de Dios. Por eso Juan 5:31 dice: escudriñar las escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis vida eterna y que ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que hay un mandato de escudriñar la palabra de Dios, no es excusa. Deuteronomio 18:14: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos, ¿qué pasa? Oyen. Oiga, qué triste que sean que la gente escuche a agoreros y adivinos, pero no quieren escuchar la palabra de Dios. Están rechazando realmente la palabra de Dios, y es lo que estamos viendo realmente hoy en día. La palabra de Dios es valiosa. Dice Mateo 7:24, dice: cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé ¿a quién? A un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Así de sencillo. Cuando usted presta su oído a la palabra de Dios y menos al mundo, usted está siendo un hombre prudente que va a edificar su casa, sus hijos, su descendencia sobre la roca. Pero imagínense los que fundan su casa sobre la arena movediza. No va a durar mucho tiempo, porque muchos dicen: ¿para qué tanta Biblia? Realmente las falsas doctrinas con sus falsos maestros y falsos pastores carecen de exposición bíblica. Es otra forma de que usted pueda reconocer a los falsos predicadores, de que ellos ya no predican la palabra de Dios, usan 1 o 2 versículos sacados de su contexto. O sea, la están transgiversando la palabra de Dios, pero nunca se toman la tarea de estudiar, de desmenuzar, de predicar capítulo a capítulo, versículo a versículo, buscar la tradición.
la traducción, qué es lo que quería decir, qué es lo que nos quiere hablar. No, eso realmente no lo hacen, no pierden el tiempo realmente en eso. Y terminan diciendo realmente, pues yo creo a mi manera. Por eso encontramos los mensajes cargados de prosperidad, positivismo y el auge del neopentecostalismo que tanto está de moda, esas doctrinas realmente de prosperidad, realmente material. Y quiero terminar con este último versículo. Es un versículo que me satisface mucho, que me gusta mucho, que lo recomiendo, porque cuando yo encuentro personas que me dicen que yo creo a mi manera, pues la Biblia no me dice que crea como usted quiera, como a usted le parezca. Dice Juan 7:38, el que cree en mí, como dice que el mundo, como dice el adivino, como dice el brujo, dice el que cree en mí, como dice la Escritura, dice de su interior correrán ríos de agua viva. Pero si usted no cree como dice la Escritura, ¿qué van a correr? Aguas turbias del río Bogotá, porque cuando usted cree a su manera, pues eso va a pasar, y no es a su manera. No es que yo creo que Dios es así, yo creo que yo puedo estar en mi casa, no tengo necesidad de ir a una iglesia, no tengo necesidad de tener un pastor. Usted puede creer eso, pero no lo que la Biblia está demandando. Debemos obedecer la Biblia, obedecer la palabra de Dios. No crea que fue algo que se inventó este servidor, no, es algo que realmente está en la palabra de Dios, de creer como el Señor lo dice, cumpliendo sus mandatos, guardándolos, colocándolos por obras, siendo mejores cristianos. Creo que ya llevamos 3 domingos hablando de deberes cristianos, de mandamientos, de responsabilidades que están ahí. Ahora bien, usted decide si lo toma o lo deja, lo acepta, lo rechaza, lo cumple o no lo cumple, es su problema. Y suena feo, pero mi responsabilidad es predicar, es hablarles las buenas nuevas de salvación. Así que, mis amados, yo espero que este mensaje haya sido de bendición. Es un mensaje de amonestación, un mensaje de exhortación, pero es un mensaje necesario, un mensaje que necesitamos, porque a veces desconocemos la palabra de Dios y por desconocimiento, por ignorancia se cometen errores. O se malaconsejan personas, porque muchas veces vienen a nosotros personas que tienen una dificultad, que están en la brujería, que están en cosas de ocultismo, y nosotros debemos mostrarles la verdad. ¿Y por qué le mostramos la verdad? Porque dice Juan 8:36, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad de Cristo, la verdad de su palabra, la verdad del Evangelio nos hace libre del pecado, libre de la mentira, libre del engaño. Póngase sobre sus pies, vamos a concluir en oración. Un saludo muy especial a las personas que ven estos mensajes. Bendiciones.